Buenas cuestioners, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a hablar de finanzas. Estamos entrando en las semanas del dinero, así que vamos a hablar de darle la vuelta a a nuestras finanzas y vamos a hablar de temas no solo de nuestras finanzas personales, sino de economía. Vamos a hablar de cuál es la verdadera libertad financiera, cuál es la verdadera riqueza y vamos a tener el placer de contar con David Vázquez, profesor del máster en inteligencia financiera, para que nos explique todo esto desde su visión, que él no solo es una persona que lo vive desde la teoría, sino que es una persona que lo vive desde la práctica. Así que creo que nos puede aportar muchísimo a este camino que tenemos hacia la tranquilidad financiera y hacia una mayor libertad financiera. Así que voy a invitar ya a David con su perfil que se llama Economía de Vida. Que el nombre de perfil ya nos dice mucho de también de lo que habla David. A ver si me sale por ahí, porque veo que no me sale, ahora no me sale el nombre. A ver si lo busco. Economía de Vida. Economía de Vida. A ver. Bueno, como sabéis, como siempre os digo, podéis... bueno, David también me ha dicho aquí, a lo mejor vamos más rápido si lo acepto. Hola David, Hola Roger, muy buenas, ¿qué ¿qué tal? tal? Muy bien, tío. Encantado Igual, de que un estés aquí con nosotros. placer, muchas gracias. Ya ves, tío. Bueno, bienvenido. Te estaba comentando ahora a la comunidad, a la gente que tenemos aquí, ya más de 40 personas, que vamos a hablar de varios temas, ¿no? Que el nombre del live es Dale la vuelta a tus finanzas, pero vamos a hablar de mucho más de eso, que eso, ¿no? Vamos a hablar también, yo creo, de mentalidad, ¿no? Desde dónde afrontamos las finanzas, desde qué visión tenemos del éxito, de la riqueza, qué creencias también, pensamientos nos están alejando de esa verdadera abundancia de la que nos vas a hablar. Y creo que puede ser muy, muy nutritivo para todos. Le decía también a la comunidad que nos podéis comentar lo que sea, poner dudas, inquietudes, que en la medida de lo posible pues vamos a intentar resolverlas, lo que sea. Eh, bueno, David, eres profesor del máster en inteligencia financiera, haces un seminario que se llama Libérate de la esclavitud económica. Ahí hablas bastante de esto, ¿no? De cómo salir de la carrera de la rata, ¿cierto? Sí, exactamente. Hasta ahora utilizamos mucho el juego de Robert Kiyosaki. Para la gente que no lo conozca, pues un autor de muchos libros que tiene un juego de finanzas personales que se llama Cash Flow 101 y ahí habla precisamente de este ejemplo, de que corremos como ratoncitos en esta jaula, corremos detrás del dinero que nos han dicho y muchas veces eso, con toda nuestra mejor intención intentamos hacerlo lo mejor posible, trabajar más, mejorar, formarnos, pero realmente no acabamos de salir porque al final acabamos como más endeudados o más esclavizados y realmente no encontramos la libertad que realmente con toda esta mejor intención buscamos. Y ahí es donde está un poco la clave, intentar encontrar las claves de la libertad. O sea, es como una especie de un poco de engaño, ¿no? O sea, como todos tenemos un mismo objetivo, tengamos más o menos claro que es más libertad, más prosperidad o vivir con más tranquilidad, ¿no? Pero nos estás diciendo que un poco el sistema nos vende una forma de llegar a ese objetivo que no es precisamente la forma en la que llegaremos, sino que es como una especie de engaño, como una confusión, como una ilusión, que cuando estás ya metido es como y estás en esa carrera, pero no consigues salir. ¿Sería un poco eso? Exacto, al final estamos engañados, ese es el tema, es como descubrir las verdades que hay detrás de pues el sistema educativo, el sistema gubernamental o todo esto que simplemente pues nos mandan los mensajes, nosotros intentamos eso, como estamos bien aleccionados, seguir esos mensajes, pero realmente lo único que conseguimos es estar más esclavizados y más cabreados muchas veces con todo esto, cosa que también hacemos pues quemando el dinero muchas veces por esta Claro, frustración. claro. Claro, es como que al estar quemados encima porque estamos estresados, lo que sea, encima lo que nos cuesta tanto ganar, además, nos lo gastamos en cosas muchas veces que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Pero bueno, empezando también un poco tema de seguir un poco guión que tenemos, ¿eh? Porque a veces, y aquí la gente lo sabe, pero en principio hay algún guión, lo digo porque tenemos charlas así muy de esto, pero en principio para que tenga cierta estructura, seguimos un guión. Entonces, tú hablas mucho, David, también, que eso se habla mucho en el máster, pero tú también
como parte del máster, pues tienes esa parte, ¿no? Del tema de las creencias, del tema más de lo que no se ve, ¿no? Respecto al dinero, no solo los hábitos, sino qué creencias hay detrás, ¿no? Entonces, a mí lo que me sale preguntarte, que me interesa mucho saber tu opinión sobre por qué crees que tenemos problemas del dinero, también en tu experiencia o lo que ves en tu entorno. Básicamente porque nos hemos creído que el dinero está en el centro. Entonces, como corremos detrás de dinero, al final acabamos poniendo excusas. Me gusta viajar, pero como no tengo dinero, no lo hago. Me Ujú, gustaría cambiar de trabajo, pero como no tengo dinero para una reserva o lo que sea, pues no cambio de trabajo. Entonces, al final, si el dinero es lo más importante, lo tenemos en el centro y realmente nosotros no nos permitimos las cosas porque el dinero es un problema, pues entonces al final eso, encontramos que el dinero es el gran obstáculo. Cuando tenemos ujú, que empezar a limpiar esas creencias, pues pensando igual que piensan los ricos, ¿de qué manera puedo hacer esto? Es como, no puedo porque no tengo dinero, sino, ¿de qué manera puedo hacer esto? ujú, Entonces ahí empezamos a salvar estos problemas, pero fundamentalmente los tenemos porque si el dinero es el centro y eso nos limita nuestra vida, pues entonces a partir de ahí todo es un problema. ujú. O sea que el dinero pensamos que es el camino a la libertad, pero en cierto modo, tal y como nos relacionamos con él, es más un obstáculo que otra cosa, ¿no? Nos sirve como la excusa perfecta. Ujú, Exacto. totalmente. Y eso es porque, pero ¿qué le dirías a una persona, David, que eso, a lo mejor, yo que sé, quiere cambiar de trabajo o quiere eso, viajar, pero ve que no tiene suficiente dinero y tiene ese miedo, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esta persona? Porque claro, también es normal que de tener ese miedo, pero ¿cómo haces para que no te limite? Lo primero es poner en duda tus creencias. Al igual que me ha pasado a mí, que yo también venía de unas creencias muy férreas, de una mentalidad de escasez, de un entorno que realmente no creía que otra forma era posible, del trabajo duro, del esfuerzo. O sea, yo venía precisamente de eso. Yo tenía unas Ujú, creencias muy limitantes. Claro, como no tienes dinero en tu cuenta, eso es lo que marca tu vida, es lo que marca como tu éxito, no puedes. Entonces, poner en duda esto es como, esto es lo que me he creído hasta ahora. Pero hay personas que a lo mejor incluso teniendo menos dinero que yo son capaces de hacer eso que yo quiero hacer. Entonces, si la respuesta es sí, es como tengo que poner en duda lo que hasta ahora he considerado cierto. ujú, Entonces empezar a pensar, ostras, entonces a lo mejor hay maneras de hacer eso que quiero aún no teniendo dinero. Y ujú, a partir totalmente. de dudas, simplemente tenemos que vivir la experiencia de, bueno, lo pongo en duda. No, no voy a decir ni sí ni no, voy a vivir la experiencia. A partir de ahí, ver. Ujú. Claro, verificarlo si realmente se puede o no se puede. Sí, sí, Exacto. totalmente. Entonces, para ti, David, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es la abundancia? Porque nos dices como que nos hemos creído una visión de la riqueza que está basada en el dinero, que es el centro, pero claro, puede haber una visión de la abundancia donde el dinero no sea el centro de esa definición. Para ti, ¿cuál es la definición que te resuena con A abundancia? ver, por ejemplo, con abundancia hay mucha confusión para mí con prosperidad. Prosperidad para mí sería más relacionado con la habilidad de ser capaz de ganar dinero. Eso va Ujú, muy relacionado con cómo han sido nuestros padres, tanto en el sexo masculino como el femenino. En función de cómo haya sido nuestro padre, ahí tendremos más facilidad o menos para ser prósperos. Pero el tema de la abundancia es algo que tenemos por naturaleza, de forma innata. Es como la capacidad que tenemos para vivir sin sentir que nos falta nada. Y eso da igual que tengas dinero o que no tengas dinero. Tú puedes vivir de manera abundante y sentir que no te falta nada, que la vida te provee de todo, sintiéndote abundante. No te hace falta dinero. Es algo como que soy abundante si genero dinero, si tengo dinero. No. Tú eres abundante si eres capaz de disfrutar tu vida y hacer lo que realmente te gusta aún no teniendo dinero, porque el dinero es un recurso, pero no hace falta dinero. Entonces tú te sientes abundante cuando te sientes en tu vida que incluso con las pequeñas cosas disfrutas, que vives de verdad. Eso para mí es la abundancia. ujú. O sea, para ti la abundancia no requiere dinero, simplemente es algo mucho más interno que depende únicamente de ti, ¿no? De cómo te relacionas contigo mismo, con tu entorno. ¿Cómo lo haces tú, David, porque tú, además, por lo que tengo entendido, he visto en tus redes y tal, llevas tiempo como viviendo bastante en libertad, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo hiciste ese salto a este estilo de vida? ¿Y qué tuviste que cambiar eso a nivel interior para poder realmente experimentar lo que estás experimentando? Por un lado tengo la gran suerte de tener una pareja con la que llevo muchos años y nos hemos complementado muy bien. Entonces es como si estuviera trabajando con una coach que va a mi lado. Hemos conversado mucho y hemos avanzado a la par. Esto creo que es una gran ventaja y cada uno tiene que aprovechar sus circunstancias. Tus Para recursos. mí ha sido una gran maestra. Y después, siempre le cuento este ejemplo a las personas. Cuando las personas se creen que tú estás en un lugar privilegiado y hablas desde porque tienes dinero, porque estás como un lugar mejor, les digo, yo en el año 2005, perdón, cuando me fui a mis primeras vacaciones con Eva, no creía para nada que existiera otra vida. Hicimos un acto intencional cuando fuimos a Tenerife de decir, bueno, vamos a poner aquí unas piedras y un acto simbólico de
vamos a soñar con otra vida. Pero yo pensaba, en otra vida me gustaría vivir de otra manera. No mm, creía para nada que quería. Aún no creyéndolo, hice el acto. mm, Y poco a poco por el camino, para mí, la vida te propone actos de valentía. Pues mm, como fue para mí en el año 2013 irme a Barcelona, pues de Galicia a Barcelona, para muchas personas eso no supone nada, pero para mí suponía un gran reto. Entonces irme es como, wow, le doy un sí a mi vida y dejo en incógnita, pues detrás una carrera, un trabajo que aparentemente era fijo. Y en el año 2015 vincularme con mi hijo cuando yo venía de ser, pues trabajar en dos trabajos, hasta ese momentito, hacía poco que entonces mi mujer se incorpora a trabajar, yo me vinculo con mi hijo y digo, wow, yo no quiero perderme la infancia de mi hijo. Entonces no sabía cómo a nivel monetario, pero dije, esto es lo que me importa. Entonces tiene que haber una manera de que la economía te acompañe. Entonces a la gente le invitamos a que conecte con sus deseos. Ya sé que parece sonar utópico, pero puede ser un deseo cualquiera. Entonces, si conectas con tus deseos, tienes que encontrar la manera de que tu economía te acompañe. Para mí esa es la clave. mm, totalmente. Y además, creo que muchas veces es como lo que decías, nos limitamos por el dinero y hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero, ¿no? No sé, tú, esto lo has experimentado, es decir, hay muchas cosas donde podemos pedir ayuda a la gente en lugar de gastarnos dinero. Y eso también es abundancia, ¿no? Como decías, esos recursos que tenemos a nuestro alrededor, que a veces como no nos lo permitimos porque ya hemos entrado en una espiral de todo son gastos y todo lo hago a través de gastos, ¿no? En tu estilo de vida también te ha pasado eso de abrirte a nuevas posibilidades de abundancia que no tienen tanto que ver con dinero y conseguir cosas que a lo mejor otras personas necesitan dinero, pero tú las sabes conseguir sin dinero. Exacto, el viajar, por ejemplo, pero eso te pasa cuando tú te atreves a viajar a lo mejor no teniendo aún dinero. Es como me apetece Claro. viajar y aún sabiendo, no sabiendo qué va a pasar, porque después una cosa que sucede que todos reconocemos es tú cuando te vas de vacaciones se abren otras capacidades neuronales que no están Total, durante el año cuando estás en tu sistemática habitual. Entonces, ¿por qué claro. sucede eso? Porque estamos conectando con otras posibilidades que hasta ese momento no nos permitíamos. Entonces, cuando tú viajas, aún no teniendo a lo mejor el dinero, conoces personas o situaciones o circunstancias que te abren la mente para otras posibilidades. Entonces, cuando la gente me pregunta, dame una Mm, pauta, yo te puedo dar muchas pautas, pero si tú no estás abierto a romper esa creencia o a esa posibilidad, no va a suceder nunca en tu vida. Entonces, nosotros hemos viajado mucho, con poco dinero o prácticamente sin recursos. A día de hoy es que hay muchas aplicaciones y fórmulas. Hace poco compartía una en mi Instagram. Un montón de personas me preguntaron, aún siendo gratuita y pudiendo viajar de forma gratuita, casi nadie lo hizo porque están otras de las creencias que nos hacen pensar, bueno, algún truco debe de haber, o en algo se va a beneficiar, o en algo... Perfecto, es porque tú mentalmente no estás abierto. Entonces, claro que hay muchas posibilidades. mm. O sea, lo que estás diciendo es un poco una llamada al coraje, ¿no? De cuando tú sientes que quieres algo, hazlo, porque después, o sea, intentamos estar preparados para hacer algo, pero lo que estás diciendo es que lo haces y después, precisamente el hecho de estar en algo que no conoces, entonces tu cerebro o tu ser empieza a darte recursos, incluso a nivel externo, pues empiezan a dar cosas para que tú puedas salir de esa situación, ¿no? Exacto, estamos sobreinformados y continuamos creyendo que las formaciones están fantásticas y las Ya. mentorías y todo eso, y eso nos va a ayudar, pero realmente el milagro cotidiano sucede cuando tú das ese paso, lo que te decías tú antes, pedir ayuda. Es muy cómodo para nosotros pagar y decir, y ya está, y me encargo yo, y yo con mi mundo, yo con mi móvil, yo con mis cosas, pero aunque te dé vergüenza, aunque a veces sea como un acto que para ti te hace salir de tu zona de confort, si tú estás buscando trabajo, lo más sencillo es hablar con la gente de tu entorno, no es mandar currículums o hacer esas acciones que todos podemos hacer y que son cómodas. O si tú realmente necesitas ayuda, pídelo porque si lo pensamos para nosotros, es enorme satisfacción el poder ayudar a una persona. Entonces, en nuestro caso, lo mismo. Si pedimos ayuda, Total, la gente está deseosa de ayudarnos. Solamente hay que pensarlo de esa totalmente. manera. Sí, sí, sí. Y creo que este mundo tan económico, tan monetario, nos hemos perdido eso, ¿no? Un poco la colaboración, que es lo más natural, ¿no? Eh, colaboración de tú a tú y lo que dices, es que la gente nos encanta ayudar. Es que a veces, o sea, que a ti te pidan un favor, casi que es mejor para ti por el hecho de dar ese favor que para la persona que le resuelves el problema, ¿no? Porque realmente te sientes muy bien, te sientes muy bien. Y eso también es una forma de generar abundancia dentro de ti, ¿no? O sea, ayudar a otros también te hace sentir abundante. Es que esa es la esencia que tenemos que recuperar.
Tocar música es generar abundancia, cocinar en tu casa es generar abundancia, dar un paseo con alguien que valoras es generar abundancia. Lo hemos restringido a la parte material, nos hemos perdido muchas cosas que son importantes en el camino, no solamente la meta, que la meta también puede estar muy bien y tener mucho dinero también puede estar muy bien, pero no solamente como única finalidad. Y si no consigo eso, ya no tiene sentido. Por supuesto que sí. Totalmente, totalmente. Valorar las cosas del día a día y yo creo que nos hemos perdido bastante en como hemos entendido que riqueza se basa en la capacidad que tengo de consumir, ¿no? Pero nos estoy diciendo, o sea, en realidad la abundancia se basa más en lo que puedes producir, crear, ¿no? Cuando creamos nos sentimos más abundantes que cuando tenemos dinero para consumir y comprar algo que seguramente no nos lleve a ningún lado, ¿no? También, obviamente, es encontrar ese equilibrio, también necesitamos consumir cosas, ¿no? Pero desde mi opinión, seguramente no necesitamos consumir tanto como nos hemos creído, ¿no? Y ligándolo con esto, David, me gustaría que hablaras un poco de el sistema económico, ¿no? Hemos tocado ya el tema un poco de la carrera de la rata, tal, del sistema educativo, pero me gustaría que me dijeras qué es lo que menos te gusta. Bueno, no quiero condicionar la pregunta, ¿no? ¿Qué opinas del sistema económico? De a nivel cultural, o sea, de la propaganda que absorbemos, pero también a nivel práctico de cómo funciona el dinero, las empresas, el gobierno, todo esto. ¿Qué opinas? Para mí es una pregunta que me hace muchas veces incluso la escala macro, cómo funciona la economía y demás. Para mí realmente el impacto real es en el día a día con tu economía. Otra vez damos la mirada afuera al sistema político, al sistema económico, al sistema religioso. Entonces estamos dando la fuerza a algo externo en el que prácticamente no tenemos ninguna fuerza. Pero ¿qué haces tú con tu economía? El sistema económico al final se fundamenta en las acciones que tú estás haciendo cada día. Yo a la gente siempre le digo, es como si no te gusta el trabajo, busca un camino para conseguir otro trabajo. Si a lo mejor quieres tener ahorros, pues busca un camino para tener esos ahorros. Si a lo mejor es como tú hazlo en tu pequeña economía y conéctalo con tu vida. No estés todo el rato enfocándote, no, es que ahora como no me convence el gobierno que hay, no es que ahora como la inflación es, no es que ahora, es como entonces estamos como siempre buscando excusas. Entonces para mí la economía empieza en ese pequeño sistema, en esa pequeña creación y a partir de ahí, cómo usas tu dinero, cómo lo ganas y cómo lo gastas ya tiene una gran influencia en toda esa escala global del sistema económico. Yo además invito mucho a la gente a pagar en efectivo, cobrar en efectivo. Hay gente que me dice que esto estoy obsoleto, pero es que volvemos otra vez a las relaciones entre humanos. La tarjeta al final o el móvil, eso también puede estar muy guay, pero al final nos desconecta. Como yo paso por allí y ya está, no hay ningún tipo de... O incluso ahora estaba aquí tomando un café al lado y estaba pagando una máquina de estas que hay ahora en muchas, que tú metes el billete y ya te da el cambio. Sí. Eso, por ejemplo, ya no te incita a darle una propina a la persona que está ahí trabajando. Entonces no pensamos en esas pequeñas acciones, pero realmente cómo se crea el dinero, para qué se creó el dinero, cuál es la finalidad. Era el intercambio entre personas para facilitar, no precisamente para automatizar, para que nos controlen más, para desconectarnos, no, es como volvamos a las cosas cotidianas, que aunque a veces no sean tan guays o tan cómodas, realmente nos generan relaciones entre nosotros y nos dan otra vez la vida, volvemos a la vida del centro. ¿Qué opinas del tema de criptomonedas como Bitcoin, todo eso? ¿Tienes una opinión sobre esto? Porque claro, es bastante artificial también, ¿no? Digamos, como muy digital, digamos. Sí, para mí también en esto soy muy honesto. Es algo que a día de hoy no me interesa lo más absoluto. Muchas personas también creen que si no estás en las criptomonedas o no estás en este sistema que estás desfasado, pero respetando a toda la gente que se encarga de esto y me parece algo fantástico, para mí, por ejemplo, no están ligados realmente a la economía real. Por mucho que se haya dicho que es una moneda social, si eso fuera una moneda social, ¿por qué hay tantas fluctuaciones cuando realmente hay movimientos de grandes manos? Entonces ahí ya creo que otra vez están especulando por detrás y que hay un lado oscuro, digamos, de todo este tema. Entonces, es como nos desvirtúa de la economía real. La economía real sigue siendo otra vez el dinero en efectivo y las transacciones entre nosotros. El resto es cosas que muchas veces nos despistan y nos hacen perder energía, como las inversiones cuando no están bien enfocadas y realmente para mí no tienen como interés. Totalmente, totalmente. Y en este sentido, David, para ti, o sea, para personas que a lo mejor, pues eso, ¿no? Están descontentas con el sistema económico, ya hemos dicho que depende de nosotros, ¿no? De cómo que somos el cambio que queremos ver en la economía dentro de nuestra pequeña parcela, de cómo gestionamos nuestro dinero. Eh, pero ¿cómo podemos construir una economía más consciente, ¿no? Tú hablas de economía consciente. ¿Qué sería eso de la economía consciente y cómo podemos empezar a, a contribuir a ella? Para mí, este movimiento empezó por mi propio ejemplo personal, simplemente como un blog de compartir, porque yo quería
compartir a las personas pues mi manera de expresar y de ver el mundo. Empezó con la economía consciente, con la economía slow, más allá de que tú, por ejemplo, a día de hoy se habla mucho de cuando compro ecológico, cuando hago ciertas transacciones o tengo mi dinero en un banco, eso puede estar también muy bien, pero la economía consciente empieza por tu vida. Es como tú te estás respetando a nivel personal, eso estás trabajando en un lugar que te gusta, estás creando un proyecto que es coherente contigo, estás comprando algo que es coherente contigo o gastando en algo, cómo estás ganando el dinero, o sea, cómo lo estás manejando. Entonces, para mí la economía consciente empieza ahí, por esas decisiones que se alinean con tu vida, no. O sea, la cabeza te dice unas cosas, pero tu corazón te dice otras. Entonces, realmente la cabeza, el corazón y tu dinero están alineados. Entonces, para mí la economía consciente va ahí, alinear esas tres cosas y que realmente en tu día a día pues tenga ese sentido. No es como esperar a tal acción o a tal día a poder hacer lo que quiera cuando tenga dinero. No, es en el día a día como lo estás haciendo. Para mí empieza ahí. Ujú. ¿Y cómo construimos una economía así más colaborativa? Porque hoy en día es muy competitivo todo, ¿no? He visto por ahí en tu perfil que hablas de la economía de la rosquilla, ¿no? No sé si en inglés se llama donut economy o algo así. ¿Nos puedes compartir un poco, bueno, qué estás aprendiendo, ¿no? En este sentido, porque tú también este tema te apasiona, ¿no? Por eso también estás en el máster, te apasiona enseñarlo, ¿no? ¿Qué estás descubriendo de nuevos modelos económicos? Porque yo creo que el modelo económico actual está cayendo mucho, o sea, está en debacle absoluta. Hemos visto ahora el tema de los bancos, etcétera. Es todo especulación, como decías. Así que yo creo que está bien también empezar a plantearnos nuevos modelos que volvamos un poco al origen, ¿no? A utilizar el dinero para lo que realmente se inventó, ¿no? Ese intercambio de energía. Entonces, ¿qué es esto de la economía de rosquilla o otras cosas que estés descubriendo de nuevas ideas en este sentido? Aunque la economía colaborativa, otros modelos ya existen hace muchos años. Por ejemplo, en España, pues está, siempre hablo de, hay una tienda de cosméticos, a ver si ahora me acuerdo, Alquimia, que Ajá. es un modelo que me alucina, porque la persona que lo hace, pues aúna mucha filosofía respecto a todo este nuevo paradigma y un modelo respetuoso. Entonces, cualquier persona que ponga en YouTube Alquimia puede encontrar a Edil Lizcano que habla precisamente de muchas de las pautas que para mí reúne este nuevo sistema. La economía Ujú. rosquilla la enlacé en su momento cuando daba un webinar de valores, porque anteriormente había visto que en Bután, un reino pequeñito que hay, creo que al lado de Nepal, hablaban precisamente de la economía de la felicidad. Sí, son Con el país 16 años, más feliz del mundo, exacto, creo. O exacto, sí, hubo sí, un sí. estudio. Y Sí, entonces, sí. con 16 años, ese rey decidió hacer algo diferente a lo que hacen todos los países, que es nos basamos en el PIB, lo que queremos es que el PIB crezca y que Total. las economías crezcan, independientemente de que sus personas sean infelices. Entonces, él creó como una rueda de valores que eran los que hacían que su reino o que las personas realmente tuvieran como una base de felicidad o de abundancia o de bienestar en su día a día. Entonces, según esos parámetros, y podían ir reuniendo. Entre ellos, pues podía ser también el crecimiento económico. Y al hilo de esto, pues di con la economía rosquilla de Kate Raworth, que es un libro que recomiendo a todo el mundo porque en el año 2015 consiguió introducir en la ONU este concepto diciendo que los países, pues precisamente eso, tenían que olvidarse del crecimiento por PIB y crecer dentro de una rosquilla o donut, que era que ahí, en teoría, se cubrían las necesidades básicas para la mayoría de personas. Por debajo de eso, pues no tenías necesidades básicas cubiertas como alimento, agua, electricidad, etcétera, y por encima estaba sobrepasándolo por las capacidades del planeta. Entonces, dentro de esta rosquilla o de este donut, tú podías crecer, más o menos. O sea, no era un tema que era incompatible con el PIB, pero se tenían en cuenta muchos factores para que las personas se sintieran felices. Eso es algo que tenemos que empezar a sentir en el día a día, no solamente a nivel macro, sino a nivel individual. Ganar dinero, perfecto. Desarrollar ciertas cosas, perfecto, pero que no solo el foco sea en si gano dinero va bien o si llego a ese objetivo va bien, sino que hay otras cosas que voy cultivando por el camino que me hacen feliz y me hacen bienestar en mi vida. Totalmente. Yo creo que es que el tema del PIB, obviamente, es algo que tenemos que cambiar ya porque está totalmente deshumanizado. Y hoy en día, bueno, en España, el otro día se hablaba en el Congreso hablaban de salud mental, ¿no? Incluso esto de reducir la jornada laboral a 4 horas semanales, todo eso. Creo que, o sea, el tema de salud mental en España y relacionado con el trabajo está fatal. Creo que había un dato que decía que el 70% de las personas están descontentas con su trabajo, ¿no? Y al final es algo que dedicamos 8 horas al día mínimo, ¿no? Entonces, dedicar tantas horas de tu día, que además no es solo lo que dedicas, sino además lo que te agota para después tu tiempo libre, que ya no puedes hacer lo mismo, ¿no? Entonces, como dices, creo que estaría muy bien empezar a hacer esto, ¿no? Pero me ha gustado mucho lo que has
dicho David de que lo tenemos que hacer nosotros, que no esperemos del gobierno nada, porque seguramente por ahí no irá, porque tenemos que dejar ya de delegar nuestro poder a personas que realmente no sé si tienen el interés para nosotros, ¿no? Por lo que se demuestra, ¿no? Y creo que los actos demuestran desde dónde lo hace la gente, ¿no? Nos han preguntado por aquí el chat, ¿qué piensas del libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre? Para mí fue un inicio, allá por el año ya 2006, igual que de Hart Elker que habéis compartido estos días. Fue un libro, Sí, es un libro interesante, El hombre más rico de Babilonia. Son libros interesantes para empezar a abrir la mente. Además, Robert Kiyosaki los cuenta desde unos conceptos muy básicos. Después, obviamente, ya cada uno va derivando una filosofía que más le interesa. Yo a día de hoy estoy ya un poco alejado de esa filosofía, pero me parece un libro muy interesante cuando quieres empezar a abrir tu mente a esos conceptos básicos y entender un poco cómo funciona el sistema en el que nos movemos. mm. Nos ha recomendado el libro este de la economía rosquilla, nos has recomendado también Alquimia, ¿no? ¿Nos recomendarías algún otro libro que estés leyendo ahora o te hayas leído, David? Mira, hay un libro de un español que ahora mismo está ya jubilado, que se llama José Luis Montes, que es difícil encontrarlo por internet, pero creo también un movimiento muy interesante y se llamaba Valores sólidos para tiempos líquidos, porque además en ese libro él habla de ejemplos concretos de personas que le han marcado y que precisamente hablan de esa filosofía. Y Alternativas de carne y hueso también es otro libro muy interesante que habla también de ejemplos concretos de personas. Entonces, creo que tenemos que empezar a inspirarnos de personas que no se han quedado en la palabrería, han Ya, transformado y no solamente han creado modelos porque tenían una ventaja económica. Pues, por ejemplo, el modelo como Veritas, que era un modelo de supermercado que heredó una persona de su familia, rompió con toda la línea de ese supermercado anterior y quiso mejorarla, quiso hacer que ese valor añadido llegase a los productores. No que tú fueras a un supermercado, pagaras un dinero y realmente pagaras un extra porque era un producto ecológico, sino que las personas que estaban cultivando eso pudieran vivir de eso. Y total. un testimonio muy importante que me tocó porque una de las personas que era agricultora le escribió y le dijo muchas gracias porque es la primera vez en mi vida que puedo vivir de esto. Y para él eso fue como algo increíble. Claro, son gente que trabaja muy duro, que están muy dedicadas a todo eso, pero hay personas, por supuesto, que ya están consiguiendo todo esto. Entonces no son tan visibles, pero si queremos rascarlas encontraremos. Total, qué bien, totalmente. Que hoy en día hay muchos libros, ¿no? De educación financiera y tal, pero de casos inspiradores de gente que realmente vive de esta manera hay mucho menos, ¿no? Y creo que en la experiencia es donde realmente podemos aprender mucho. Así que, bueno, gracias por los libros. Les echaré un vistazo también y a lo mejor estos días pues también los compartiremos por aquí en Cuestiona. Eh, bueno, para ir cerrando, David, bueno, te quería hacer una pregunta que me ha venido ahora, ¿no? Que es, tenemos siempre esta dicotomía entre libertad y seguridad. Eh, bueno, primero, ¿para ti es dicotomía? O sea, se tiene que elegir una de las dos. Eh, y si es dicotomía, ¿para ti qué es más importante, la libertad o la seguridad? A ver, yo vengo mucho de la seguridad basada en el dinero. Para mí muchas veces la seguridad, cuando empezamos a rascar, está asociada al miedo. Yo Total. basaba esa seguridad en ahorrar o incluso en su momento cuando estaba muy enfocado en la libertad financiera, porque tenía mucho miedo. Entonces, miedo al futuro, miedo a ese momento, miedo a un cambio laboral, a la situación. Cuando tú empiezas a conectarte más con tu ser, cuando empiezas a entender que la vida es incertidumbre, pero que con esa incertidumbre también puedes disfrutar, entonces vas entendiendo que realmente aparece ahí otro modelo, que no está tan asociado al tener, puedes tener por supuesto, pero está más asociado a lo que tú tienes dentro. Entonces empiezas a basar tu seguridad en tu interior, a dejar de desconfiar tanto en todo va bien, pero en algún momento va a ir mal, ese tipo de cosas que nos estamos como constantemente diciendo. Entonces, para mí las dos son perfectamente compatibles. A día de hoy yo valoro muchísimo la libertad, es algo que llevo años cultivando y la valoro por encima de otras cosas, mucho más que el dinero que pueda ganar en X puesto o en X negocio. Entonces, la Claro, seguridad y la libertad van de la mano, sobre todo, limito a la gente a que transforme el concepto de seguridad desde el miedo del tener, ir preparándome y basar mi seguridad en ese miedo, a mi seguridad interior. Cada vez estoy como más cómodo, más capacitado, vivo en mi vida, entonces va perdiendo ese fuelle, ese miedo y se conecta mucho más con el amor. totalmente. Porque la seguridad externa es como una ilusión. En realidad, Totalmente. no depende de nosotros, ¿no, David? Muchísimas cosas, aunque creamos que sí que lo tenemos controlado. Lo único que controlamos es lo que has dicho, que es cómo gestionamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo nos habituamos a vivir en la incertidumbre, a salir de nuestra zona de confort. Y creo que esto, precisamente la libertad, nos da ese vacío, ese espacio de fuera de la comodidad para
desarrollan esa seguridad interior, ¿no? O sea, no es tanto de pensamiento, sino de también ponerte en situaciones, obviamente calculando el riesgo, pero que te puedan ser un poco difíciles para ir creciendo esa autoconfianza. Los que nos preguntáis por aquí, los libros, estad atentos a stories porque los pondremos ahí, ¿vale? Mañana por la mañana pondremos los libros que ha recomendado David, que yo me los he apuntado por aquí. Eh, ¿Lo estás viendo, David? Creo que estás viendo el Estoy chat. viendo que alguien preguntaba si conocía, pero no sé exactamente a qué se está refiriendo. Sí, Ah, dice, aquí, sí, en Bruselas hay algo así como los toreques. En Bruselas se desarrolló un modelo que se llamaba los toreques, que era una moneda alternativa de un experto, precisamente en economía colaborativa. En Flandes, era una zona se había transformado en una zona como muy peligrosa, un barrio muy ajá, peligroso por mucha inmigración. Entonces esa persona introdujo esta moneda y se daba esa moneda a personas pues que hacían obra social, que hacían ayuda por el barrio y transformó, gracias a esa moneda, todo el barrio. Entonces, esa gente que no tenía capacidad monetaria, pues a través de trabajos para conseguir acceder a ciertos productos y servicios, a través de esa moneda lo consiguió, hizo que esa zona se rehabilitara y entonces demostró que realmente wow. podía crear un modelo alternativo a la moneda oficial. Es un ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la persona, pero sé que fue en Flandes, en un barrio de Bruselas. Pone que se llama Cell System de Change, bueno, perdón, no sé francés, pero se basa en el principio de que cada ser humano tiene las capacidades, los medios y el tiempo para intercambiar con los demás. Y este intercambio dentro de la bueno, se ha cortado por aquí. Vale, bueno, no sé, pero es un tema muy interesante, ¿no? Investigar. O sea, las siglas son CEL y es en Bruselas, ¿no? ¿Cómo dices? En Flandes. Se llama Toreque. La moneda que yo conocí era Toreque y fue un barrio de Flandes. Toreque, como, Sí, como... Toreque, con K. Con K. Toreque, con Vale, K. Toreque. Después Vale, también en Francia, España, algunos sitios más, también está la Jura, la G1, que también es un modelo que basado en solo por ser humano tienes como un valor que puedes empezar a intercambiar y precisamente también una alternativa al propio sistema. Pero bueno, más allá de esto, que obviamente son modelos como interesantes y que se pueden ir complementando, creo que lo interesante es con lo que ya tenemos, podemos ya empezar a crear otro modelo diferente. totalmente, totalmente. Bueno, David, vamos a ir cerrando. Bueno, la gente que quiera estar más rato contigo, hacerte preguntas y bueno, nutrirse de tu sabiduría práctica, ¿no? Que tienes mucha. Bueno, que sepáis que lo tenéis en el máster de inteligencia financiera. Como os he dicho, hace el seminario que se llama Libérate de la esclavitud económica, ¿no? Como veis, David es una persona sobre todo orientada a la parte práctica, ¿no? Y con su propia forma de ver las cosas. Así que, bueno, David, ¿nos quieres compartir un poco de qué hablas en este seminario? ¿Cómo lo enfocas? Pues básicamente intento de una manera práctica, como dices tú, pues y divertida, romper esas creencias que tenemos respecto al dinero, respecto a las inversiones, respecto a lo que es la libertad financiera y conectar a la gente con lo que es la libertad que ya tienen ahora, que creemos que tenemos porque podemos acceder a mucha información y muchos recursos, pero es como tú ya a día de hoy tienes una capacidad de conectar con tus deseos, de poder cambiar de ese trabajo, desarrollar ese proyecto, de vivir esa vida que ya quieres vivir y déjate de excusas de creer que el sistema o la religión o la ciencia tienen tanto poder como para condicionarte. Entonces, no empieza por el conocimiento, empieza porque tú te permitas dar ese primer paso, aunque creas que no tienes los recursos, entonces a partir de ahí se empiezan a desplegar una serie de opciones que te conectan con esa vida que de verdad tiene sentido. Qué guay, David. Pues bueno, las personas que estén interesadas en el máster, ¿no? A cambiar vuestras creencias, a transformar vuestra relación con el dinero, la próxima edición empieza el 27 de abril, queda ya poquito, y hasta el 9 de abril tenéis un precio súper especial para los que ya os atrevéis a, a empezar esta aventura en los próximos días. Además, ya tendréis el pack de bienvenida y todo eso. Así que si realmente estáis comprometidos con este viaje, habéis resonado con David, que al final es una de las personas para mí que más encarna el espíritu de este máster, échale un vistazo de corazón porque creemos de cuestiones de todos los exalumnos que tenemos que nos han comentado su experiencia, que os puede ir muy bien y puede cambiaros de ese punto de vista para cosechar una vida pues mucho más libre desde el bienestar, desde la colaboración. Eh, Muy guay el directo, muy guay tu aportación, Sabonita. Nos has hecho una aportación magnífica con el tema de los
toreques. Así que bueno, David, de corazón, muchísimas gracias por este ratito. Súper nutritivo, muy inspirador. Te lo dije el otro día, me encanta tu vibración, cómo explicas lo que expresas, ¿no? No solo a nivel de palabras, sino, no sé, tu forma de estar, de ser y de estar. Así que ha sido un auténtico placer estar contigo en este directo y espero que no sea el último. Cuando queráis, Roger, ha sido un auténtico placer y súper divertido. Para mí es lo importante, divertirse en ese tipo de cosas. Muchas gracias, de verdad. Total, disfrutarlo. Muchas gracias. Nos vemos. Un saludo, un beso para todos. Gracias por haber estado aquí. Chao. Adiós.